que son acusación preparatoria en la que estamos y juicio oral. Que para presentar escrito de acusación, el fiscal que no cuenta con un término perentorio que señala ahí, 90 o 120 días, que luego ya es el juez de conocimiento el que tiene unos términos también muy perentorios y que son el de 45 días corridos una vez termina la acusación. Obviamente que quedan cosas pendientes de la acusación para seguirlas en la preparatoria. La preparatoria, dijimos que es aquella que, como usted nos lo indica, prepara, que deja el marco, sobre todo probatorio, que luego será practicado en el juicio oral, porque como ya lo sabemos, las pruebas en materia de ley 906 se practican con un criterio de inmediación, de oralidad y de concentración ante el juez de conocimiento. Así las cosas, entonces, dijimos que la preparatoria tiene para un criterio de validez, se requiere que estén presentes básicamente el juez, el fiscal y la defensa. Eso no impide, no obstaculiza que hagan presencia el apoderado de víctima y el agente del Ministerio Público. Y también el procesado si se encuentra privado de libertad o es su deseo comparecer. De otra parte, dijimos que esa preparatoria se inicia luego de la presentación de las partes con el interrogatorio que hace el juez a las partes, tanto a fiscalía como a defensa, respecto de la orden de descubrimiento de pruebas que dispuso en la audiencia de acusación. Recordemos que el llamado discovery comienza, o descubrimiento comienza en la acusación para la fiscalía y concluye para la defensa en la preparatoria, y que de manera excepcional habrá descubrimiento probatorio para la defensa si pretende hacer uso de alguna de las variantes de la imputabilidad que consagra el artículo 33 del Código Penal. Es una posibilidad que se puede presentar. Una vez iniciada la audiencia preparatoria, entonces se le va a preguntar a la defensa si lo que dispuso el juez de conocimiento para ser descubierto luego de la acusación se hizo efectivamente por la fiscalía. Puede que la defensa diga que no se hizo el descubrimiento. El artículo en cuestión dice que se rechazará, dice el artículo en cuestión. Sin embargo, sobre ese punto volvemos más adelante, toda vez que, aunque la norma dice eso, no es el momento para que se hable de exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba. Voy a hacer referencia claramente a ese punto cuando dice lo siguiente. Numeral segundo, desarrollo de la audiencia preparatoria, que las partes, voy a ver acá, que las partes, me refiero al artículo 356, numeral segundo, numeral primero, perdón, primero, que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos materiales probatorios, en especial si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado completo. Si no lo estuviere, el juez lo rechazará. Pero no es este el momento, no es en el momento del inicio de la preparatoria cuando el juez lo va a rechazar, porque primero debe escuchar a la fiscalía qué va a decir al respecto, qué va a justificar del no descubrimiento o no entrega de ese material probatorio. Pero además hay un momento clave dentro de esta audiencia importante, señalado también por la misma ritualidad de la audiencia, para que allí se haga referencia al rechazo de pruebas, como en esta petición que puede elevar, como la exclusión de pruebas o como la inadmisión de las mismas. Siendo así, una vez que la defensa señala que no le fue descubierto la totalidad de los medios de prueba, el juez le debe preguntar al fiscal, ¿qué ocurrió? ¿Por qué no se descubrió? El fiscal podrá decirle, se me perdió el elemento de prueba, o puede decirle, yo se lo descubrí porque le dije que era un dictamen pericial. Sin embargo, la persona encargada de rendir el informe, lo que se llama la base de opinión pericial, aún no lo allega. En esos eventos, entonces, el juez lo que dice es, esperemos más adelante, o lo debe decir, para efectos de si va a rechazar esa prueba que no le fue entregada a la defensa. Una vez termina eso, dijimos, viene la llamada enunciación de los medios de prueba, y aquí hicimos un punto, un pare, para señalar que había que distinguir de la simple enunciación de los medios de prueba con la solicitud de los medios de prueba. La diferencia estriba en que la solicitud viene fundamentada con una argumentación mínima, pero necesaria, sobre conducencia, pertinencia y utilidad de cada medio de prueba.
Mientras que la simple enunciación, como lo señalé en su oportunidad, es solamente manifestar o expresar o dar lectura a la lista de las pruebas que se deben practicar en el juicio. Debo aclarar que tanto la simple enunciación de los medios de prueba como la solicitud de los medios de prueba no implica que esos medios de prueba vayan a ser practicados, porque hace falta, casi que en la fase última de la preparatoria, que el juez haga el decreto de pruebas que serán practicadas en la audiencia del juicio oral. No toda prueba enunciada y solicitada puede ser practicada. Lo que sí debe pasar es que toda prueba que vaya a ser solicitada tuvo que haber sido previamente enunciada. Toda prueba solicitada debe haber sido previamente enunciada. La enunciación es únicamente señalar qué testimonios se van a practicar, si hay prueba pericial, si hay prueba documental, únicamente señalarlos. Una vez que tanto la fiscalía como la defensa hacen la simple enunciación de los medios de prueba, se le debe preguntar, y yo dije en su momento, aquí voy a saltarme el numeral cuarto para irme directamente al quinto. Cuando la fiscalía haga la enunciación de los medios de prueba, antes de eso, la defensa ha tenido que también que descubrir sus medios de prueba, sus elementos de prueba. Cuando la fiscalía haga la enunciación de los medios de prueba, se le debe preguntar al acusado si es su deseo aceptar los cargos objeto de acusación. No olvidemos que existen legal y formalmente 3 momentos para que el procesado, bien sea en su carácter de imputado o acusado, pueda, si ese es su deseo, aceptar los cargos. El primer momento para aceptar cargos lo constituye la audiencia de formulación de imputación. El segundo momento no es la acusación, aunque en la práctica también se hace, sino la preparatoria. La Corte, respecto del punto de la acusación, ha dicho que no es el momento idóneo, apto, para que la defensa se allane a cargos. Pero como en la práctica se viene haciendo, la Corte lo que ha dicho es una irregularidad porque la ley no lo señala al momento. Sin embargo, se puede solventar perfectamente esa irregularidad que no trasciende, entonces que no perjudica a nadie, consiguiendo la palabra al acusado si desea aceptar cargos. Pero no espere que la rebaja sea de hasta el 50%, si es que se permitiera esa rebaja. La rebaja será de, como ya es un acusado, será de hasta la tercera parte, repito, si se permite esa rebaja, porque también depende del tipo de delito. Y también depende del tipo de víctima. Bien, siendo así entonces eso, digamos que luego de que se enuncie se le concede la palabra al defensor, al acusado, y se le dice, señor defensor, voy a dirigirme a su prohijado para preguntarle, señor tal, esta es la segunda oportunidad que señala la ley, el Código de Procedimiento Penal, el numeral quinto, para que usted manifieste si acepta o no cargos. Y se le advierte, uno le puede advertir, no olvide que se trata de un delito, por ejemplo, de carácter sexual que tiene como víctima a un menor de edad. En consecuencia, en el evento de que usted acepte cargos, no tendrá derecho a ningún tipo de rebaja. O pueda que le diga, sería bueno que le dijera, que se trata de un delito en el que fue capturado en flagrancia y de acuerdo con el parágrafo del artículo 301, la rebaja por haber sido capturado en flagrancia será de la cuarta parte hasta del monto que señala la ley para efectos de aceptación de pena. Es decir, si la persona va a aceptar cargos en la preparatoria, la rebaja será de la cuarta parte sobre la tercera parte. Si el procesado dice que acepta cargos, estamos repasando, se pasará a verificar que tal aceptación obedece a una decisión libre, consciente y voluntaria, debidamente informada, y se pasará al sentido del fallo de carácter condenatorio y luego a la audiencia del artículo 447 sobre individualización de la pena. Pero si dice que no, que es lo que estamos siguiendo, digamos, esa ritualidad, ese trámite, partiendo de la base que son unas charlas académicas. Entonces, en estos casos, supongamos que el procesado va a decir, no acepto cargos. Al no aceptar cargos, entonces, se le pregunta a las partes si desean hacer estipulaciones probatorias. Yo había manifestado que la palabra estipulación viene del latín stipula, que significa paja, porque los romanos, muy dados a las formalidades, cuando contrataban, se comprometían. Recuérdense, obviamente que estamos hablando de la República Romana antes de Cristo e incluso después de Cristo, cogían una pajita de trigo, la partían en dos y luego cuando se encontraban para cumplir lo prometido, juntaban las 2 pajitas en señal de que venían a cumplir lo anteriormente pactado. El artículo 356 en su parágrafo, me refiero
exactamente al parágrafo del numeral cuarto del artículo 356, define qué son las estipulaciones probatorias, manifestando que se entienden por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la Defensa. Nótese que solamente es entre las dos partes, Fiscalía y Defensa, para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. Yo dije, y lo reitero ahora, que la filosofía que informa este proceso penal es la de que se lleva a cabo la práctica probatoria en el juicio oral de lo que realmente es esencial. No es que algunos hechos no requieran ser probados, por supuesto, pero si ambas partes están de acuerdo, lo hacen de consuno, porque han aceptado unos hechos que a ambos les favorece o no les perjudica, pueden perfectamente llegar a este acuerdo probatorio, insistiendo también en que la Corte ha manifestado a los jueces que deben exhortar a las partes para que hagan esas estipulaciones probatorias. ¿Sobre qué puntos? Eso depende de cada caso. En lo que no puede entrometerse el juez de conocimientos en decirles a las partes sobre qué deben estipular, pero por supuesto que sí debe inmiscuirse, procesalmente hablando, para que las partes estipulen y evitar estos juicios dilatados, engorrosos, extensos, cuando hubo casos que realmente se podían demostrar. Mencioné algunos casos en los cuales, aunque la Corte ha manifestado que la identificación del acusado no forma parte de este abanico de estipulaciones probatorias, en la práctica, de 9 casos, en 15 casos llegan a estipular la identificación. Pero eso es una obligación de la Fiscalía, que debe cumplirse incluso desde la misma imputación en un comienzo y luego, por supuesto, en la acusación. Recuerden que el numeral primero del artículo correspondiente a la acusación señala que es obligación de la Fiscalía identificar y además individualizar a la persona que es objeto de acusación. Hecho estipulaciones probatorias, hecho eso, entonces, ahora sí, dejando la parte medular probatoria, porque fueron estipulados, recordemos además que no se requiere que las estipulaciones consten por escrito, aunque en la práctica la Fiscalía, por lo general, con la defensa, hacen unas peticiones para que se suspenda la audiencia o estipulan probatoriamente ahí, y el día del juicio llegan con las estipulaciones para que las firme el defensor de confianza o público y dar así eso. Pero el hecho de que la Fiscalía ponga por escrito las estipulaciones probatorias y luego le pida al defensor que las firme en la audiencia de juicio oral, no quiere decir que van a cobrar fuerza en el juicio oral. No, ya la estipulación probatoria aceptada por ambas partes es cosa juzgada, es cosa decidida. Por manera que no puede aparecer un nuevo fiscal o un nuevo defensor luego de este evento, las estipulaciones probatorias, a decir que no comparte una estipulación que habría firmado o en la que se ha comprometido su predecesor, porque él estima que eso es atentatorio contra los intereses de su cliente. Quien debe hacer esa valoración mínima de si es viable una estipulación probatoria es el juez de conocimiento, que si entiende que la estipulación afecta de manera grave la garantía de defensa, muy seguramente no la va a avalar, pero una vez aceptada por el juez, no hay manera de retroceder respecto a las estipulaciones probatorias. Contrario sensu, o en sentido contrario, nada impide que, a pesar de haberse estipulado aprobatoriamente en la preparatoria unos hechos o circunstancias, por ejemplo, que se estipuló que el señor tal llegó al hospital a tal hora, ya quedó estipulado eso. Eso no implica que no se puedan estipular más hechos más adelante. En la audiencia del juicio oral pueden llegar a decir, en la fase de pruebas, cuando se inician las pruebas, cuando después de la palabra la Fiscalía y la Defensa, el fiscal puede decir, señor juez, aparte de las estipulaciones probatorias a las que llegamos, o a las que arribamos en la anterior audiencia, hemos llegado a otras estipulaciones. Tiene la palabra el señor fiscal, por favor de lectura. Él las lee y el juez le pregunta al defensor, ¿usted también estipuló eso en esta oportunidad? Sí, señor juez. Perfecto, entonces no habrá lugar a que se practique prueba sobre estos hechos. Y continúa. Lo que se busca, la teleología de esta norma, es la que se avance en procura de un juicio mucho más concreto y por supuesto que eso redunda en una concentración más fácil para el juicio. Estipulaciones probatorias que una vez terminadas dan paso a lo siguiente, que son las solicitudes probatorias. Y reitero e insisto, una cosa es la simple enunciación de los medios de prueba y otra cosa es la solicitud de los medios de prueba. ¿Cuál es la diferencia? Que en la solicitud de los medios de prueba sí debe ir una argumentación mínima
mínima, pero necesaria, sobre conducencia, pertinencia, utilidad y en algunos casos razonabilidad de cada medio de prueba. Y creo que en ese punto hayamos quedado, pero ustedes me corregirán. Por favor, Alejandra, Diego, Esteban, Evelyn, Jason, ¿ahí quedamos? Chicos, lo tomaré como un sí. Entonces avancemos. Ahí Sí, quedamos. doctor. O sea que yo no definí qué es conducencia ni qué es pertinencia. Eso no lo definí, ¿cierto? No, profe, No, eso señor. Bien, todavía no. presente. Entonces vamos a proceder entonces a dar las definiciones de cada uno de esos conceptos. En primer lugar, la conducencia. ¿Qué es la conducencia de los medios de prueba? La expresión conducencia viene del latín conducere. Conducencia es conducir. La conducencia implica que el medio de prueba que se vaya a solicitar, que se solicita, es viable, tiene la aptitud jurídica, la idoneidad para demostrar un hecho. Perdón, por favor, permítame. La conducencia, el medio de prueba conducencia es la idoneidad o la aptitud que tiene un medio de prueba para probar un hecho. Voy a leerlas aquí, espero que la tenga, que nos queda mucho más fácil. Es así. Conducencia de la prueba. La conducencia de una prueba tiene que ver con su aptitud, no aptitud con C, sino aptitud con P, con su aptitud para acreditar hechos del proceso. Es prohibido, es decir, perdón, si es un medio legalmente autorizado o no, prohibido para establecerlos. Eso lo dice el Consejo de Estado del año 87. Otra providencia dice, ahora bien, si a las partes incumbe la carga de la prueba y la elección de los medios para producirla, pero el juez compete la decisión de los pedimentos de la demanda apoyándose en los medios de convicción que se alleguen al proceso. En otra parte dice, esto ya me refiero a la sala de casación penal, conducencia de la prueba, entendida la conducencia como la aptitud legal o jurídica del medio probatorio para forjar la certeza del juzgador. Presupone entonces que la prueba esté autorizada en el respectivo procedimiento. Esté autorizada en el respectivo procedimiento. Pero además que el suceso objeto de la misma sea susceptible de demostración a través de ese elemento de juicio. ¿Qué quiere decir esto? En Colombia existe el principio de libertad probatoria. Este principio aplica para todas las ramas del derecho, laboral, de familia, administrativo, agrario, civil, penal. Los medios con los cuales se deben probar los hechos. En Colombia, repito, existe el principio de libertad probatoria según el cual un hecho puede probarse en principio, como regla general, con cualquier medio de prueba. Una relación sentimental, íntima, una amistad, un contrato que sea meramente consensual en su perfeccionamiento, no solemne sino consensual, puede probarse con la prueba testimonial, con un video, con un documento, con una expresión judicial. Miren ustedes entonces que no hay ningún tipo de inconveniente en principio para que un hecho sea probado con cualquier medio de prueba, porque todo medio de prueba conduce a que se pueda probar. Pero también, como dice la definición de la Corte, hay unos hechos que requieren determinados medios de prueba. Ya la compraventa de un bien inmueble sujeto a registro no se puede probar con la simple manifestación de testigos. Pueda que digan los testigos, sí, ellos estaban hablando, se estaban palabreando, que iban a comprar, que iban a vender, pero la demostración de la compraventa como tal solamente se perfecciona con la exhibición, con la demostración a través de la copia auténtica, sacada del protocolo, obviamente, de la escritura pública, notaría, de la escritura pública de compraventa, a la cual muchas personas también adosan, allegan, confirman con el certificado de tradición y libertad. Pero es la copia de la escritura pública la que demuestra. No puede ser otro medio de prueba. No otro medio de prueba conduce a demostrar esa compraventa sobre bien inmueble o bien cualquier tipo de manifestación contractual sobre un bien sujetos a registro o sobre cuestiones reales, sucesiones, etc. Adviertas entonces cómo la conducencia
tiene esa particularidad, se puede decir así. ¿De qué se parte eso? La definición. ¿Qué es conducencia? Dijimos, es la idoneidad, la aptitud jurídica que tiene un medio de prueba para demostrar un hecho. ¿Un hecho qué? Que interesa al proceso. Porque todo proceso tiene un tema probandum, o sea, tiene un marco probatorio. ¿Qué hay que demostrar aquí? Si hubo una muerte, si hubo una estafa. ¿Cómo lo demostramos? De manera que, en principio, bajo ese mismo criterio de que en Colombia rige la libertad probatoria, en principio cualquier medio de prueba sería suficiente para probar cualquier hecho, a menos que el hecho requiera de un medio de prueba determinado. ¿Eso queda claro? ¿Sí? ¿Avanzo? Señor. Bien, Señor. Sí, bien. profe, claro. Avanzo. Entonces, gracias. Ahora pasemos a la pertinencia. La pertinencia. La pertinencia es la relación que debe existir entre el hecho y el medio de prueba. Mejor, entre el medio de prueba y el hecho. ¿Qué es lo que se requiere probar? ¿Qué se requiere probar? La muerte. Hay hechos que son pertinentes en su probanza, pero hay hechos que son impertinentes. Si, por ejemplo, se trata de un delito de, qué sé yo, de estafa, de una estafa entre un señor y otra persona, entre A y B, sería impertinente que se quiera demostrar que el estafador, por ejemplo, cometió el delito de violencia intrafamiliar. Es una cosa que nada tiene que ver. ¿Qué interesa el proceso? La estafa. Es decir, encuadrémonos. Estamos en determinado tema probando, lo que hay que probar es esto y no lo otro. De manera que la pertinencia es la relación que debe darse entre el hecho y el medio de prueba. Voy a leerlo de la definición que acabé de decir ahora respecto de conducencia, como también hace referencia a la pertinencia. Dice así: la pertinencia es el nexo de la prueba pedida con los hechos materia de esclarecimiento en el proceso. Corte Suprema, Sala de Casación Penal, 6 de febrero del año 2001. Edgar Lombana Trujillo, ya fallecido lamentablemente. Hay un artículo en particular que hace referencia a la pertinencia y ruego que por favor le pongan atención. Es el artículo 375 del Código de Procedimiento Penal, en el que hace referencia igualmente a dos tipos de pertinencia. Hay una pertinencia directa y hay una pertinencia indirecta. Leo. Artículo 375, pertinencia. El elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba, repito, el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente, ojo a esto, a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva, pero agrega más, no solamente a los hechos, como dije anteriormente, sino también a sus consecuencias. Recuerden que hay dos tipos de consecuencias, que son las punitivas y las indemnizatorias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. Punto. Y también hay más. También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Miren el campo tan amplio que implica la pertinencia de la prueba. Cuando ustedes vayan a ser defensores de un procesado y éste haya sido acusado, no sé, a manera de ejemplo, de un maltrato familiar, intrafamiliar, por parte de su compañera, su esposa, o alguien lo haya denunciado de tu grupo familiar, es posible que diga el defensor: yo quiero hacer una demostración de que este hecho puede resultar menos probable, dada la actitud, el comportamiento, la estatura moral, la moralidad, el respeto que siempre ha demostrado mi cliente a través de todas sus actuaciones públicas y privadas. Es una persona de 60 años que es un rector de un colegio, que ha tenido un comportamiento más que idóneo, es respetado por la comunidad, por su familia, excepto que llegó este caso, pero será probable que, como lo asegura la denunciante, esta persona la haya golpeado cuando realmente nunca ha tenido ni siquiera una infracción de tránsito. Es una persona correcta.
ha sido condecorado, es un líder en su comunidad, en el barrio, es colaborador de la iglesia o del templo. Entonces, miren cómo, a pesar de que estamos hablando de una violencia intrafamiliar, de un maltrato físico o moral, pueda que la defensa quiera llevar entonces la parte probatoria a demostrar que es menos probable la ocurrencia de la conducta de ese talante con una persona de esa idoneidad jurídica, moral. ¿Sí ven ustedes? Entonces, la pertinencia no es únicamente de si hubo un disparo o no. Es posible, por ejemplo, que el procesado, la defensa, quiera aportar en su prueba testimonial una declaración de una persona que va a refutar de una u otra manera un testigo de cargo llevado por la fiscalía. Me explico. Hay un homicidio en el que se supone que A mató a B, el acusado es A, y al parecer se ha presentado una discusión, según se dice ahí. Y la fiscalía, basados en unas declaraciones, entrevistas, mejor, de unas personas, llevan como testigo al señor D. Pero la defensa quiere atacar, impugnar la credibilidad que le pueda prestar al juez el testimonio de D, porque va a decir, este D es una persona que siempre se la sentenció a mi cliente. Tuvieron un negocio, eso falló, y D le dijo que en cualquier momento en que tuviera la oportunidad le caería con todo. Entonces ahora es posible que diga la defensa, la fiscalía va a traer como testigo al señor D. La pertinencia, señor juez, a la que yo voy es la siguiente. Yo quiero demostrar la poca credibilidad que le debe merecer a su señoría el testimonio de D, quien no fue testigo presencial. Lo que él manifestó fue una discusión que se dio previo, pero él, en su entrevista, muy seguramente va a manifestar que él vio la discusión o que él concluye que mi cliente pudo haber dado muerte al señor B. Eso no es cierto. Existe una ojeriza, una animadversión, un distanciamiento que llevó a que D le amenazara a mi cliente para decirle que en cualquier oportunidad se acordaría de él. Miren cómo entonces la pertinencia no es únicamente de los hechos, sino circunstancias e incluso efectos posteriores o consecuencias de la conducta punible. Y para hacer más o menos probable la conducta punible. Entonces, no limitarse únicamente a que, ¿quién vio el hecho? No, veamos todo el entorno factual. Ustedes lleven a su cliente, si está en libertad o aún en la privada libertad o con sus familiares y díganle, cuénteme qué fue que pasó, pasó esto. ¿Alguien sabe alguna cosa que nos interese en el proceso? Sus familiares. ¿Quién sabe de esto? Ah, yo sé tal cosa, ¿qué pasó? Él lo amenazó. O eso no fue así. Usted puede declarar que tenga un conocimiento claro de los hechos para hablar de la pertinencia. Que en conclusión es esto. La pertinencia es la relación que debe darse entre el hecho que hay que probarse y la prueba. ¿Qué es lo que hay que probar? ¿Qué es lo que hay que probar? Y no olvidemos que hay una pertinencia directa y hay una pertinencia indirecta. ¿De acuerdo? Ahora pasamos a la utilidad del medio de prueba. Muchas veces también, bueno, el punto de la utilidad, hay pruebas que se solicitan que son pertinentes, que son conducentes, pero que no son útiles. Y no son útiles porque resultan absolutamente superfluas, livianas, faltas de peso o son repetitivas. Entonces, lo que se quiere es que no se llegue allá con 15 testigos para que digan la misma cosa a todos, que todos vieron que hubo una pelea. Sí, pero realmente lo que se requiere es que alguien que tenga credibilidad lo diga y no llevar a muchos testigos para que digan lo mismo, porque eso lo que va a hacer es repetitivo, repetitivo, repetitivo. No sé si ustedes vieron y han pasado muchas veces esta película, anoche la vi otro pedazo, que se llama Cuestión de Honor, que es la muerte de un soldado en Guantánamo, al parecer por una orden de código rojo que habría dado el comandante de la base naval de Guantánamo, el papel que la personifica ese coronel ese Jack Nicholson. Y hay dos soldados, un cabo y un soldado, que son acusados de la muerte por aplicar el código rojo. Pues el código rojo como que era un castigo físico, corporal, que aplicaban ellos en la base. Ustedes saben muchas veces, Jason debe saber cualquiera, que a veces hay unos ritos iniciáticos cuando se meten a la policía o al ejército, que el que asciende o lo cogen a golpes, o el que se comporta de determinada manera lo castigan de otra forma. Son cosas como muy internas, que a veces han salido a la luz pública en televisión, cuando dicen que los castigaron, que los desnudaron, que los pusieron no sé qué, y el señor se murió. En esta película, se hace referencia a esas manifestaciones que habría hecho este coronel de que le dijeran, no hay código rojo, yo nunca ordené ese código rojo.
Tanto es la presión a que lo lleva Tom Cruise que logra al final que eso se dé así. Es decir, en principio, un hecho que nada tenía que ver va apareciendo, va dando luces sobre lo que realmente sucedió. Entonces, no se queden pegados en que únicamente tenemos esto. Miren todos de una distancia, desde la altura, para ver cómo pueden defender a su cliente. Entonces, ese es el punto que quería manifestarles a ustedes respecto de la pertinencia. Es decir, tengan siempre una mente muy abierta para que tengan también la posibilidad de defender bien a su cliente. Y pasamos a la utilidad. Decía que la utilidad es que no es superfluo, que hay cosas que pueden estar demostradas de muchas maneras. En esta misma película del Código de Honor, en cuestión de honor, se dice el fiscal, y se trata de un delito penal militar, el fiscal, la protagoniza, no me acuerdo el nombre de él, el que protagoniza la película Footloose, dice, voy a traer tantos testigos. Todos van a decir, esos testigos comenzaron con 4 testigos. Todos van a decir que todos fueron informados por parte del coronel que se mandó a la película, Jack Nicholson, que él nunca dio la orden de código rojo. Entonces Tom Cruise le dice, mire, si usted va a traer a 15 más aquí a esta audiencia para que digan lo mismo, sería como repetitivo, o sea, no sea útil, yo lo doy por probado a usted, yo lo doy por aceptado, o sea, dice, le estipulo probatoriamente, si usted quiere, que quedamos en que nunca él dio la orden a estas personas. Si usted me acepta a mí, o sea, me estipula probatoriamente que mis 2 prohijados, que 2 acusados no se encontraban en ese momento cuando él dijo eso. Dijo, listo, estipulemos eso. Perfecto. Miren cómo se evita un trámite engorroso, fastidioso, de llevar testigos y que digan exactamente las mismas cosas. Avancemos en el punto, lo que se quiere. Entonces, hay veces hay testimonios que dicen, sí, es una buena persona, testigos lo que se llama testigos de buena conducta. No, vamos a los hechos. No es que sea malo llevar testigos de buena conducta. Acabo de decirlo. Se pueden también llevar para decir, es poco probable que esta persona de un buen procedimiento, de un buen proceder, líder comunal, líder religioso, haya castigado a su mujer, no sé qué. Es poco probable, solamente quiero decir eso. Es bueno, pero lo que no hay es que ser exagerados en los medios de prueba. Y la razonabilidad. A veces son pruebas que pueden ser útiles, que son conducentes, útiles, pero son fuera de todo contexto o exageradas. Recuerdo un caso que le planteaban algunas charlas en el caso de David Murcia Guzmán o de MG. Este señor dijo en su momento, a pesar de que lo que se estaba tramitando ahí era que habían utilizado aparentemente unos dineros provenientes del narcotráfico para lavar activos, para lavar dinero. Y él dijo que eso había sido culpa del presidente y de sus hijos y que en consecuencia exigía, solicitaba que declararan en el juicio el presidente tal y sus hijos, que por esa responsabilidad de ellos. Eso realmente ni pertinente era, pero aunque lo fuera, realmente era absolutamente fuera de todo contexto, es decir, falta de razonabilidad. O cuando se dice, no, es que fueron capturados con 50 cajas de unas municiones y entonces quiero que se haga una valoración de cada una de las balas que hay en las 50 cajas. Es falta de razonabilidad. Hay que ser, digamos que muy concretos en lo que va a ser el tema de la parte probatoria, porque al fin y al cabo esa es la que se va muy posiblemente a decretar en ese momento. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos conducencia, que es la actitud idónea jurídica de cada medio de prueba; pertinencia, la relación que tiene que existir entre el medio de prueba y lo que se requiere probar, que sean pertinentes, no impertinentes; utilidad, razonabilidad de cada medio de prueba. Debo hacer aquí un alto para señalar lo siguiente. No olviden, porque esta es una falla en que aún se sigue incurriendo, no sé por qué, que la argumentación sobre conducencia, pertinencia, utilidad, razonabilidad, en algunos casos, tiene que decirla cada parte, sobre cada medio de prueba. En algunas oportunidades, cuando estuve de juez, 20 años casi, se decía mucho por parte de algunos fiscales o defensores. Solicitaban todas las pruebas y al final decían, señor juez, todas estas pruebas son conducentes, todas estas pruebas son pertinentes. No, ningún todas. Tiene que referirse a cada medio de prueba en particular. En particular. ¿Qué son 500 pruebas? De cada medio de prueba en particular, esta es conducente por tal cosa, esta es pertinente. La Corte ha sido un poco más laxa ahora respecto a la conducencia, casi que se ha centrado mucho en la pertinencia de cada medio de prueba. Entonces, hay que hacer esa argumentación. Eso por un lado, punto. Segundo, ocurre
muchas veces que las partes, la fiscalía y la defensa tienen medios de prueba comunes, medios de prueba comunes. Fundamentalmente haré referencia a dos, que son los que más se dan: la prueba testimonial, la prueba documental. ¿Qué son pruebas comunes? Son aquellas que son enunciadas y solicitadas de manera independiente, obviamente, pero que coinciden. Así que el fiscal pide la declaración del mismo testigo que ha sido solicitado por la defensa. Si fuera, por ejemplo, un caso de un delito sexual, por ejemplo, en el que se dice que una menor de edad fue abusada sexualmente por el tío, ¿cierto? Y que eso se dio cuenta la mamá cuando interrogó a la niña porque estaba como ojerosa, estaba alicaída, estaba apesadumbrada. O por ejemplo que la niña llega del colegio y luego la psicóloga del colegio, la rectora, llama a la mamá y le dice su hija estaba con un problema, algo le pasa. Y le preguntamos, dijo que había sido abusada por su tío paterno, materno. Entonces la fiscalía pide como prueba testimonial la declaración, casi siempre, de la denunciante, que por lo general, en este caso digo, es la mamá de la víctima. La fiscalía pide que declare la mamá de la víctima. Y también la defensa, cuando hace la solicitud, solicita igualmente que declare la mamá de la víctima. O un testigo A que ha sido pedido por la fiscalía y también la defensa pide también ese mismo testigo. ¿Es posible la figura del testigo solicitado por ambas partes? ¿El testigo común? La respuesta es sí, pero. La respuesta es sí, pero. Tanto para la fiscalía como para la defensa resulta absolutamente obligatorio decir sobre qué se va a interrogar al testigo común, para que la contraparte, en este caso la defensa, tenga también la posibilidad de decir sobre qué la va a interrogar. Porque lo que no se acepta, lo que no se admite, es también una solicitud de los defensores, debo decirlo así, de los defensores, y diré por qué, de que van a interrogar a esa persona sobre todo aquellos temas que no pregunte la fiscalía, o que van a interrogar para que en el evento de que la fiscalía renuncie al testigo, porque lo puede hacer, cualquier testigo que él prueba, él puede entonces interrogarla. Eso no se debe hacer. Eso implica, eso indica un desconocimiento en materia probatoria de parte de la defensa. ¿Por qué digo que de parte de la defensa? Porque quien debe primero solicitar las pruebas es la fiscalía. Es por eso. Es la defensa cuando va a interrogar, cuando va a solicitar las prácticas de pruebas después, dice, bueno, entonces como el señor fiscal va a interrogar a la madre de la víctima, yo también la voy a interrogar. Y la interrogaré sobre cualquier tema que no haya sido objeto de pregunta por parte del fiscal. No, señor. Tiene que decir sobre qué le va a preguntar. Pero aquí viene ahora cómo se devuelve digamos, el efecto boomerang hacia el fiscal. Pero como la defensa está obligada a decir sobre qué le va a preguntar, entonces es obligación del fiscal también decir sobre qué va a interrogar a la mamá de la víctima. ¿Me explico? Y eso es bueno que se lo diga al juez. Si el juez ya ha leído, si el juez ha leído la solicitud de pruebas, y es bueno que en este punto el juez pueda también llevar el proceso y decirles, hombre, como son tantas pruebas, les sugiero que le hagan entrega a la contraparte y al Ministerio Público de la Defensa, a la víctima, a la víctima, del escrito donde están las pruebas solicitadas para evitar que estén copiando, que por favor no entendí. No, hagan entrega de eso. Además, es lealtad procesal y eso redunda en una agilidad del proceso. Entrégate a lo que usted va a solicitar para que hagan sus anotaciones y pueda entonces la contraparte mirar cómo va a proceder. Decía que se hace la solicitud de pruebas y cuando llega a ese punto el juez, que ya sabe que hay testigos comunes, puede que diga, aquí veo, señores fiscal y defensor, que el señor fiscal va a solicitar entonces el testigo de la menor, la mamá de la menor, y que también el señor defensor va a solicitar, porque ya denunció, ambos denunciaron el testimonio también de la madre de la menor. Les ruego que cumplan con la obligación de señalar, señor fiscal, en primer lugar usted, que diga sobre qué va a interrogar a la mamá de la menor, para que así el señor defensor sepa también sobre qué la va a interrogar, porque de una les advierto, no voy a aceptar que ustedes manifiesten, sobre todo al señor defensor, que vaya a decir que va a preguntar eso, lo que no pregunta el fiscal, o que si este renuncia acá. Cada uno tiene que decir sobre qué va a interrogar. Tienen la palabra del señor fiscal, muy amable señor juez, pido tal cosa, y llega el testigo común y dice, en cuanto a la madre de la menor, esta fiscal la va a interrogar sobre, en primer lugar, sobre cómo se enteró ella del presunto abuso del que era objeto su menor hija
la menor AXE, porque no olviden que en materia penal, cuando se trata de menores de edad, solo pueden darse las iniciales de nombres y apellidos. ¿Cómo se enteró de eso? En segundo lugar, que manifieste cuál fue su reacción. En tercer lugar, si manifieste si tuvo ella, si le comentó eso que escuchó de boca de la menor a alguien de la familia, específicamente a su señor esposo. En cuarto lugar, le preguntará eso y va diciendo eso. Cuando le toque el turno al fiscal, al defensor, en sus pruebas, hay un micrófono prendido, en sus pruebas, el defensor, ¿qué tiene que decir? Yo voy a interrogar a la señora para que manifieste si ella tenía algún tipo de animadversión, de rencilla o de querella con mi defendido, el señor tal. Quiero preguntarle eso porque mi teoría del caso se va a basar en que aparentemente habría una discusión previa entre la señora madre de la víctima y mi cliente que originó después supuestamente que la denuncia correspondiente y que nos trae a este juicio. Ahí lo va a decir. ¿Sobre qué va a interrogar? Miren que tiene que ser una cosa distinta de la que ya va a preguntar la fiscalía. Voy a interrogarla además si la señora, ¿cuándo tuvo conocimiento de esos hechos? ¿A través de quién? Para concretar si fue realmente de boca de su menor hija o si fue una vecina la que lo comentó. ¿Entiende? Tiene que decir para qué cosa, para qué quiere en el evento de testigos comunes. ¿Por qué es importante eso? Uno, es importante porque no es bueno que en un juicio oral, que es bastante, a veces, extenso en el tiempo, se pregunten las mismas cosas. ¿Qué puede decir? Si el defensor no logra cumplir con su buena argumentación respecto al testigo común de lo que le va a preguntar, ¿qué debería hacer muy seguramente el juez? Le va a decir, la prueba que usted pidió se la voy a rechazar, no se la voy a admitir. ¿Pero por qué? Porque usted no logró decirnos para qué cosas distintas las que va a querer requerir el fiscal va a preguntarle a usted. Y usted puede perfectamente hacer ese interrogatorio en el contrainterrogatorio, porque la madre de la víctima va a declarar aquí. Solo que quien va a preguntar inicialmente va a ser la fiscalía en el directo. Usted tiene el redirecto, el contrainterrogatorio, perdón, para poderle preguntar también. Entonces, eso que usted tiene que es realmente algo muy simple, lo puede hacer directamente cuando usted tenga el uso de la palabra en el testigo. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué razón la defensa va a pedir también el testimonio si puede evacuar eso con el contrainterrogatorio? Perfectamente. Porque no olviden que quien comienza a interrogar hace interrogatorio directo, con preguntas abiertas. Eso no lo puede hacer la contraparte, porque no puede hacer preguntas abiertas. Puede únicamente hacer preguntas que pueden ser incluso sugestivas, pero sugestivas no para el directo, sino para lo que le corresponde a él, para el contrainterrogatorio. En el redirecto, vuelve a la mente como el interrogatorio directo y otra vez el interrogatorio de parte de que no pidió no pidió el testimonio. Pero quien va a preguntar al comienzo tiene la amplia posibilidad de preguntar, hacer preguntas abiertas que parten de los siguientes inicios. Es quién, cuándo, cómo, dónde, por qué. Eso lo puede preguntar el que arranca preguntando. Entonces, a veces los fiscales que son hábiles llevan al testigo a unas cosas y luego no olviden que lo que ellos preguntan forma parte también de lo que puede contrainterrogar la contraparte, que es la defensa. Entonces, para evitar eso, es que el defensor que pretenda entonces hacer un interrogatorio directo, tiene que sustentar debidamente qué preguntas le va a hacer a esa persona. Y en cuanto a los documentos, también pasa que los documentos son aportados por ambas partes. Se supone que es el mismo documento. Entonces, si es la escritura pública en un caso, o un registro civil de nacimiento, o es un documento contentivo de una factura, de un título ejecutivo, entonces el hecho que va a decir es, como la fiscalía también lo aportó, yo también lo voy a aportar, señor juez. Y dice, listo, pues tenemos como una prueba común. A veces, y como ambas partes tienen su carpeta, a veces no la encuentra el defensor en su interrogatorio, le dice, por favor, señor juez, permítame, señor fiscal, el documento que usted aportó para sobre ese documento hacer el interrogatorio. ¿Qué puede pasar ahí? Repito, que existan pruebas comunes. ¿Se puede esto solucionar? Sí se puede solucionar. ¿Cómo se soluciona? Que cada uno haga la argumentación diferente sobre qué temas va a preguntarle al mismo testigo o para qué requiere el mismo documento. Y como la contraparte puede renunciar a ese medio de prueba, no hay ningún problema porque esta parte también lo solicitó debidamente. Entonces, ahí tenemos eso. Conducencia
pertinencia, utilidad, razonabilidad de cada medio de prueba y además el deber indeclinable de motivar, de para qué se va a interrogar cuando se trate de testigos comunes. Hecho lo anterior, viene otro aspecto importante. ¿Qué pasa con las solicitudes probatorias del apoderado de víctima y del Ministerio Público? Comenzaremos con lo del Ministerio Público. Y lo voy a decir ¿por qué? Porque en el código existe con claridad la posibilidad para que el Ministerio Público pueda solicitar pruebas. Y lo dice claramente el código en el artículo ya les digo, preparatoria, dice acá. Artículo 357. Voy a leerlas completo. Durante la audiencia, el juez dará la palabra a la fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión. ¿Cuál pretensión? De la fiscalía, pretensión condenatoria. De la defensa, pretensión absolutoria. El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código. Las partes, se sigue refiriendo a la fiscalía y a la defensa, pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso. ¿Por qué habla de eso? Porque los medios de prueba en la conducencia obviamente deben estar debidamente señalados. Solo que es posible, ya incluso probable, que en algunos procesos se aporten pruebas que son ilegales o ilícitas. No olviden que la ilicitud o la ilegalidad lleva a que esas pruebas sean declaradas o sean excluidas por ilicitud o por ilegalidad. Y termina el artículo 357 de la siguiente manera. Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, sigue diciendo partes, fiscalía y defensa, no lo dice aquí, pero se entiende que son dos. Si el Ministerio Público tuviera conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por estas que pudiera tener esencial influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica. Pero al solicitarla, debe cumplir igualmente con la carga de decir que es conducente, porque es pertinente, si es útil, razonable en este caso. Es muy poco probable que en un juicio en el que las partes conozcan a fondo del proceso, es poco probable que se les olvide una prueba y que entonces el procurador pueda decir que se debe practicar esa prueba. O sea, ¿cómo se les puede olvidar una cosa que es importante? Pero si puede pasar, si llegara a pasar, el procurador puede hacer la solicitud probatoria con la misma carga. Hay que tener en cuenta mucho cuidado con eso porque a veces ya las partes pueden ir dándose cuenta más o menos hacia dónde va la intención del procurador, que aunque no decide, tiene obviamente la facultad en aras de que se respete la garantía procesal, el patrimonio del Estado y que además se lleve con el debido proceso. Este man como que va para tal lado, van a pensar ellos. Pero viene ahora un punto importante y tiene que ver con la solicitud, no con la enunciación, no con la solicitud de medios de prueba a cargo del apoderado de víctima. La víctima siempre ha tenido una relevancia mínima en materia penal. Por eso es que el legislador de la 906 del año 2004 quiso plasmar unas garantías de la víctima en el Código de Procedimiento Penal. Fundamentalmente me refiero a los artículos 11, con unas facultades que leímos en su momento, y que luego se desarrollan más ampliamente en el artículo 132 del Código de Procedimiento Penal. Pero llegó el punto en que el artículo 357 fue demandado, asumiendo que no existía una facultad de las víctimas para poder solicitar pruebas. Así se dijo, no aparecía ahí la facultad para pedir pruebas. Fue demandado y la Corte Constitucional declaró exequible de manera condicional ese artículo, al señalar lo siguiente. Se dijo, es exequible en el entendido que las víctimas también pueden solicitar
pruebas. Repito, la enunciación de las pruebas la hacen únicamente las partes. La denunciación, la fiscalía y la defensa. La solicitud probatoria la hacen la fiscalía, la defensa, de manera excepcional el Ministerio Público respecto a alguna prueba no solicitada, pero también la Corte Constitucional le da la facultad a las víctimas de solicitar pruebas. Como quiera que se trata de unas víctimas, no es la víctima como tal, sino el apoderado de víctima. ¿Por qué la víctima no, sino el apoderado de víctima? Si hemos dicho que la víctima puede asistir a cualquier tipo de audiencia. Porque si bien la víctima está facultada para asistir a todas las audiencias, incluso para legalizar captura, en la imputación, en la formulación de petición de medida de aseguramiento, tanto que la víctima, aunque no cuente con un apoderado, tiene también, o su apoderado, pero así no fuera con apoderado, tiene la facultad de solicitarle al fiscal que advierta por qué razón el fiscal no solicitó la medida de aseguramiento y mire la posibilidad de imponer la medida. Miren que aún tienen facultades ahí las víctimas como tales, aún que no tengan su apoderado. Puede la víctima acudir sin apoderado judicial a la audiencia de formulación de acusación, pero a partir de la audiencia preparatoria es obligación que la víctima cuente con un apoderado judicial. Por tanto, el artículo 357 y los demás que tengan que ver conectados con este señalan que la víctima puede también solicitar pruebas a través de su apoderado. ¿Pero qué pasa? ¿O qué pasó? Que cuando la Corte Constitucional declaró exequible de manera condicionada ese artículo, dijo, se lo valgo, pero con esta condición. ¿Cuál? Que la víctima también pueda solicitar pruebas en la apoderada víctima. La cosa quedó así. Y muchos jueces, en su momento y aún ahora, prevalidos de esa sentencia, dicen, bueno, en ese caso, una vez que la fiscalía solicite las pruebas, yo le concedo la palabra a la apoderada víctima para que también solicite sus pruebas, obviamente con la misma carga de conducencia, pertinencia de cada medio. Sin embargo, sucedió que se presentó un hecho y era que ya había tres partes, porque eran la fiscalía, el apoderado de víctima y la defensa, lo que desequilibraba, lo que ponía en riesgo o lo que pone en riesgo el principio adversarial según el cual hay dos partes. Las partes son la fiscalía y la defensa. Por ello, la Corte Suprema de Justicia ha tenido varios pronunciamientos señalando en concreto lo siguiente. Se respeta, obviamente, y tiene por qué hacerlo, debe hacerlo, en la sentencia de la Corte Constitucional. El apoderado de víctima puede solicitar pruebas, pero para no resquebrajar, para no atentar contra el principio adversarial de que hay solamente dos partes, entonces el apoderado de víctima debe conducir, debe buscar como línea de comunicación al fiscal, tanto para la petición probatoria como para la impugnación de las pruebas. Así entonces, para no resquebrajar ese principio adversarial, que hay dos partes, no podemos quedar en una tercera parte. ¿Qué hacemos con la víctima? Bueno, ese es como apoderado de víctima, dígale previamente en la audiencia, o se le da un término, unos minutos, para que usted le diga al fiscal qué medio de prueba es que usted necesita y para que el fiscal sea el que haga la argumentación, no el apoderado de víctima. Y cuando se vaya a hacer la impugnación de los medios de prueba de cada uno, que lo veremos a continuación, también será la fiscalía la que sirva de vocero de la apoderada de víctima para impugnar las pruebas que han solicitado la defensa. No sé si eso quedó claro ahí. Tenemos entonces una solicitud probatoria de parte de la víctima, pero en esas condiciones. Lo que no ha impedido que algunos jueces de la República le den directamente la palabra a la apoderada de víctima. Pero para mí es mi querer, lo apliqué también en su momento, insisto en eso, que es mejor hacer esa petición de pruebas a través de la fiscalía. Me parece que es mucho más acorde con la filosofía que informa la 907 del año 2004. De otro lado, una vez que se hace esas solicitudes probatorias, entonces viene una parte que es importante, que es esta. Hay algunas posibilidades de que lo que se vaya a decretar, de lo que se ha solicitado, perdón, se decrete. Es decir, si la fiscalía solicitó 10 pruebas, ¿se van a decretar las 10 pruebas?
Si la defensa pidió 10 pruebas, ¿se van a quitar 10 pruebas? No. Nadie garantiza que la petición probatoria llegue también a feliz término para cada una de las partes. Me explico. Dice así, artículo 359. Aquí también hay 358 que dice, exhibición de los elementos materiales de prueba. A solicitud de las partes, los elementos materiales probatorios y evidencia física podrán ser exhibidos durante la audiencia, la preparatoria, con el único fin de ser conocidos y estudiados. Es decir, para que quede claramente fijado ese cuadro probatorio. Y pasamos al 359. Dice así, las partes. Bueno, el 358 cuando dice que las partes, la las partes también implica la del apoderado de víctima, que también fue declarado exequible de manera condicional. Artículo 359. Exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba. Las partes del Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, el rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que de conformidad con las reglas establecidas en este código resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba. Igualmente inadmitirá los medios de prueba que se refieran a las conversaciones que haya tenido la Fiscalía con el imputado, acusado o su defensor en desarrollo de manifestaciones preacordadas, suspensiones condicionales y aplicación del principio de oportunidad, a menos que el imputado, acusado o su defensor consientan en ello. Cuando el juez excluya, rechace o inadmita una prueba, deberá motivar oralmente su decisión y contra esta procederán los recursos ordinarios. ¿Qué quiere decir esto? Ya cada una de las partes hizo las solicitudes probatorias. Ahora falta ver si el juez las va a decretar. Pero previo a ese decreto probatorio, el juez debe conceder la palabra a las partes y al Ministerio Público para que hagan referencia a si van a solicitar que se decreten, tiene ningún tipo de observación, o bien que se rechacen, que se inadmitan o que se excluyan. Una cosa es rechazar un medio de prueba, otra cosa es inadmitirlo y otra cosa es excluirlo. A veces en las audiencias públicas, me refiero a audiencias en general, preparatoria e incluso de juicio oral, los intervinientes se refieren de manera general a exclusión cuando es rechazo. No es que tenga una trascendencia, pero sí implica un desconocimiento en materia probatoria de la terminología y sobre todo de la consecuencia de cada cosa. Y sobre todo a qué se refiere. Vimos un ejemplo de rechazo al inicio de la audiencia. Me voy a referir a esto. Para empezar, ¿cómo es la audiencia en ese punto? Seguimos en la preparatoria. Ya el juez le concedió la palabra a las partes para que solicitaran las pruebas. Y también se la concedió a la Fiscalía para que sirva de vocera de la prueba solicitada por la apoderada de víctima. Y también a las solicitadas por el Ministerio Público, si a bien lo tiene. Ahora va a decirles, una vez terminada esta solicitud probatoria, se va a conceder el uso de la palabra al señor fiscal y luego a la Fiscalía, luego a la gente del Ministerio Público, para que hagan referencia a si se deben excluir, inadmitir o rechazar los medios de prueba solicitados por las partes. Y es en el evento del Ministerio Público. Tiene la palabra el señor fiscal. ¿Qué hace el fiscal? Va a decir, ¿por qué considera que algunas de las pruebas solicitadas por la defensa deben ser excluidas, rechazadas o inadmitidas? Por ejemplo, pueda que él diga, señor juez, yo pido que se inadmita esta prueba toda vez que se está haciendo referencia a unos acuerdos, a unos preacuerdos que nunca lograron cuajar y que el señor defensor considera que no se debe, que se deben aportar para efectos de que se diga qué fue que se conversó ahí, o sea, inadmitir. A menos que el señor defensor admita entonces que se aporten, que no tenga inconveniente con eso, o su procesado. Así quiero que se aporten, perfecto, aquí lo dice. Pueda que el defensor, que la fiscalía diga, quiero que se excluya esta prueba de una grabación, de una conversación que habrá tenido la mamá de la menor, por ejemplo, con determinada persona, porque la defensa la practicó sin contar con el permiso, con la autorización, con el aval de un juez de garantías, sino que motu propio se encargó de que alguien grabara eso sin autorización debida. Es una prueba que
debe ser excluida porque está vulnerando la garantía de intimidad de la señora denunciante. Ahí pide la exclusión. Se refiere a la exclusión de los medios de prueba que pidió, que solicitó la defensa. Luego, el Ministerio Público, aunque a veces algunos jueces lo dejan de último, va a decir, sí, coincido con eso o no coincido. Para mí son pruebas que pueden ser inadmitidas las unas y aceptadas las otras, no pueden ser excluidas porque sí se llevan a cabo con la formalidad de ley, o coincido con el señor fiscal. Señor defensor, tiene la palabra. A veces ocurre que algunos defensores entran defendiéndose de la solicitud de exclusión o de rechazo de la fiscalía. No, no se da la palabra para eso. Se da la palabra para que él diga si deben ser rechazadas, inadmitidas o excluidas las solicitadas por la fiscalía, pero no para que diga, el señor fiscal acaba de decir que se excluya la prueba que solicité. Señor juez, yo no, eso no es para eso. Eso lo decide el juez. ¿Qué tiene que decir usted de las pruebas solicitadas por la fiscalía? Señor juez, yo dije en un comienzo de la preparatoria que el señor fiscal había descubierto un dictamen pericial o descubierto un documento que dijo que lo entregaría pasados 3 días. Ese es el momento en que el señor fiscal, pasaron 3 días, pasaron 15 días, estamos en la preparatoria, nunca lo entregó. Y como quiera que el artículo 356 dice lo siguiente, que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en especial si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado completo, punto, y agrega, si no lo estuviere, fuera incompleto, el juez lo rechazará. Pido entonces, señor juez, que sea retirado del acervo probatorio eso porque debe ser rechazado, como denuncié al inicio de esta audiencia. ¿Algo más, señor defensor? No tengo nada más que decir. Listo. Ya cada uno hizo la solicitud respecto del rechazo, la inadmisión, o por ejemplo puede decir, realmente se trata de unas pruebas superfluas, repetitivas, y que no realmente deben ser inadmitidas porque son absolutamente inadmisibles. Esto, 4 o 5 testigos para eso. A menos que el señor juez pretenda únicamente que deje 2 o 3 testigos para determinado hecho de eso, pero en lo general deben ser inadmitidas. O esta prueba es impertinente porque el señor fiscal se refiere al testimonio de una vecina que nada tiene que ver sobre los hechos, sino sobre la conducta de mi cliente hacia unos 20 años atrás, o sea, determinado negocio que nada tiene que ver con este asunto. Entonces, señor juez, esa es mi petición. Ya escuchó el juez a las partes, al Ministerio Público. ¿Qué le corresponde ahora hacer entonces al juez? Decretar las pruebas. Decretar las pruebas. Perdón, qué pena, aquí viene una cosa. Ay, a carachas. ¿Qué le corresponde al juez? Analizar y decir, ahora, si por ejemplo, y puede pasar muchas veces, si por ejemplo son muchas pruebas, a veces son 100 pruebas, 50 pruebas, las que se han solicitado, y cada una de las partes ha dicho, esta sí, esta no, y empiezan a hacer un listado de cosas, el juez puede tomarse un tiempo y decir, voy a suspender aquí la audiencia preparatoria para fijar una nueva fecha y en esa oportunidad voy a decir qué pruebas voy a decretar y cuáles no voy a decretar. Sobre eso entonces hay que decir que él debe decir, las inadmito, las rechazo o las excluyo. Ese decreto de pruebas, lo dice claramente el Código de Procedimiento Penal, debe ser expuesto a través de un auto. No olvidemos que en materia de procesal penal, ley 906, el juez se pronuncia a través de órdenes, las antiguamente llamados autos de trámite o de mera sustanciación, órdenes. Segundo, autos, los antiguamente llamados autos interlocutorios, ahora se llaman sencillamente autos. Y sentencias de única, primera, segunda instancia. Aquí lo que se va a referir es a las pruebas que él va a decretar. Si él llega a decretar pruebas, notifica a las partes. No puede darse un recurso respecto a las pruebas decretadas. Sobre eso no, sino sobre las pruebas no decretadas, porque fueron inadmitidas, rechazadas o excluidas.
Para ello, ruego que ustedes se devuelvan un poco en sus códigos y pasemos al artículo 177 177 del Código de Procedimiento Penal. Ese artículo dice lo siguiente. Nos encontramos en el capítulo 8, recursos ordinarios, y dice lo siguiente, artículo 177. Hay un listado de cosas allí. Dice, artículo 177, artículo modificado por el artículo 13 de la ley 1142 del año 2007. Dice, la apelación se concederá en el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de quien profirió la decisión objeto de recurso se suspenderá desde ese momento hasta cuando la apelación se resuelva. Primero, en ese condenatorio absoluto. Segundo, el auto que decreta o rechaza la solicitud de preclusión. Tercero, el auto que decide la nulidad. Cuarto, el auto que niega la práctica de prueba en el juicio oral. Quinto, el auto que decide sobre la exclusión de una prueba del juicio oral. En el efecto devolutivo en cuyo Miren cómo entonces, cuando las partes van a interponer recursos, tienen que mirar si las pruebas fueron decretadas o fueron excluidas. Ahí la importancia de saber qué es la exclusión. La exclusión, dijimos y reiteramos ahora, se refiere a las pruebas ilegales o ilícitas. No olviden que es posible hablar de prueba ilícita, que también le mencionamos en alguna oportunidad las nulidades, cuando se hizo referencia a los artículos 23 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 455 sobre aquellas limitaciones o excepciones, mejor, a las pruebas ilícitas, cuando se dijo que había una fuente independiente, un vínculo atenuado o un descubrimiento inevitable para efectos de la exclusión de pruebas. ¿En qué nos encontramos entonces? Hubo la solicitud. Se dio la palabra después para que cada una de las partes se refiriera a las partes pedidas por la contraparte. Señor juez, a las pruebas pedidas por el señor defensor, esta debe ser inadmitida o rechazada o excluida. Esta no sé, eso. Luego el defensor también, el Ministerio Público. Y el juez o se toma un término o decide de una vez, si la cosa es más o menos rápida. ¿Qué va a decir? De las pruebas solicitadas por la defensa, voy a rechazar estas, a inadmitir esta, a excluir tales. O pueda que diga, considero que todas las pruebas cumplen con los requisitos formales y materiales para ser decretadas. No encuentro ninguna. Respecto a la petición que presentó el señor defensor de la prueba fiscalía, que esta prueba es ilícita, no opino lo mismo. Y dice por qué. Respecto a las pruebas solicitadas por la víctima a través del fiscal, considero que también es procedente o también la voy a rechazar y no admitir, lo que sea. Respecto a las pruebas solicitadas por la defensa, considero que están todas ajustadas a derecho y no voy a excluir ninguna. Sí, se pronuncia, pero lo debe motivar. ¿Por qué lo debe motivar? Primero, porque se trata de un auto y todo auto debe ser motivado. Debe motivarse. Y además es la única manera de interponer un recurso. Saber qué motivación tuvo el juez a la hora de decretar o rechazar una prueba para que así pueda interponer el recurso. De las pruebas que el juez decrete, no se puede interponer recurso de apelación. Lo acabo de leer, artículo 177. Pero eso no impide que se pueda interponer recurso de reposición, que lo debe resolver obviamente el mismo juez de conocimiento. Si se interponen los recursos en ese momento de apelación, ¿qué va a pasar? Que la actuación va a irse al superior. Si es un juez penal municipal, el juez de conocimiento, y no decreta una prueba y se interpone recurso de apelación, ¿quién va a conocer? El juez penal circuito, que le corresponda por reparto, porque no es una sentencia, es un auto. Entonces irá a un juez penal de circuito. Si es un juez penal de circuito, ¿dónde irá? Al tribunal. Si es el tribunal, ¿dónde va? A la corte. Eso. Pero la pregunta que surgiría aquí es, ¿qué hacemos cuando se hace referencia a una prueba en particular? ¿Se suspende todo el proceso hasta que eso regrese del tribunal? ¿Qué ha dicho la corte? No, se puede continuar, se debe continuar
con el trámite del juicio, se van practicando pruebas mientras va regresando la actuación del superior respecto a la prueba que es objeto de ese objeto de la apelación. Pero no se debe poner estático el proceso. No, hasta aquí llegamos hasta que resuelva. No, usted vaya siguiendo, vaya avanzando con el trámite del juicio mientras que va regresando esa prueba. Viene un punto final respecto de aquellas pruebas que pueden aparecer más adelante dentro del proceso. La pregunta sería esta: ¿es posible que una prueba que no fue solicitada y mucho menos decretada por parte del juez pueda practicarse en el juicio oral? ¿Es posible que una prueba que no fue ni enunciada, ni menos solicitada, ni menos decretada por el juez pueda practicarse en el juicio oral? Es la pregunta. ¿Ustedes qué dicen a eso? No tienen por qué saberlo, obviamente, o de pronto alguien no sabe por qué estudió el caso. Supongamos que no lo saben. Pues bien, digamos que hay 3 eventos, 3 circunstancias, 3 casos en los cuales una prueba que no fue ni solicitada, ni enunciada, ni solicitada, ni decretada, puede practicarse en el juicio oral. A pesar de, miren, la rigurosidad del asunto probatorio. Primer evento, se habla de la prueba sobreviniente. No sobreviviente, sino sobreviniente. El código ha señalado que, en el artículo 344, creo que hace referencia a eso, a que es posible que se pueda practicar una prueba si aparece dentro del proceso, no obedece a una prueba olvidada o no solicitada por la Fiscalía, por la defensa, por sin incuria o negligencia, de ninguna manera. Hace referencia a aquellas pruebas que deben practicarse porque sobrevienen, porque llegan al proceso y nadie las esperaba. Me refiero específicamente en el artículo B, ya les digo, de la audiencia de acusación, cuando dice lo siguiente. Ya les digo, por favor. Artículo 344 lo decía yo. Descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física. Artículo 344. Dice en su último inciso. Digamos otros 2. El juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo posible. Leámoslo todo. Dentro de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba, el famoso discovery. A este respecto, la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la Fiscalía o a quien corresponda el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento. Y el juez ordenará, si es pertinente, descubrir, exhibir o entregar copia según se solicite con un plazo máximo de 3 días para su cumplimiento. La Fiscalía, a su vez, podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Asimismo, le he dicho muchas veces, cuando la defensa piensa hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes, ¿cuáles variantes son? La inmadurez psicológica, el trastorno mental transitorio o permanente, la correspondiente a esas culturas de las indígenas o algo similar. Asimismo, repito, cuando la defensa piensa hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes, entregará a la Fiscalía los exámenes periciales que le hubieran sido practicados al acusado. El juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo posible durante la audiencia de formulación de acusación. Y arranca y dice, último inciso. Sin embargo, si durante el juicio, ojo, ¿cuál juicio? El juicio oral. Si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez, quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba. Ya se detectaron las pruebas en materia de la audiencia preparatoria. Arrancamos el juicio oral. Estamos en testimonios y de pronto de un testimonio surge una prueba. El testigo hace referencia a algo y de pronto dice, oiga, esto es una prueba que debe practicarse.
¿Quién la va a solicitar? ¿La fiscalía o la defensa? ¿De acuerdo? Porque dice, sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes, solamente le pueden pedir las partes. ¿Cómo se llama ese evento, fenómeno jurídico? La prueba sobreviniente. Primer evento en el cual una prueba puede ser decretada y practicada en el juicio oral, así no hubiera sido solicitada ni decretada en la preparatoria. Segundo evento, la prueba de refutación. La prueba de refutación también aparece de manera impensada, ¿cierto? Pero ya no frente al proceso. Es cuando la fiscalía o la defensa pretende refutar alguno de los medios de prueba que se van a practicar allí. Surge también en el juicio oral, pero es sobre determinado medio de prueba en particular. Aquí es algo que interesa al proceso. La refutación, lo veremos en su momento, es cuando se va a atacar una de las pruebas solicitadas o decretadas, o perdón, practicadas en el juicio. Pero es respecto de una de las pruebas para refutar una de esas en particular. No en general, como se trata de la prueba sobreviniente. ¿Cómo se llama ese evento? Prueba de refutación. ¿Y el tercer evento cuál es? Es el testimonio del acusado. Sé que muchas veces los defensores en la audiencia preparatoria dicen más o menos como esto: señor juez, pido que se decrete esta prueba testimonial, documental, prueba pericial, y además, por último, señor juez, en el evento de que mi cliente pues decida testificar, que esto se practique la prueba con las garantías procesales. Así lo dicen. No requiere ningún tipo de fundamentación sobre conducencia, pertinencia, utilidad. ¿Por qué? Porque el proceso gira en torno al acusado. Sería pues una obviedad decir que es pertinente que él declare, obviamente. Pero supongamos que al defensor se le pasó. No se le ocurrió decir que su testigo quiere declarar. Pues bien, primero, no olvidemos que existe una garantía de guardar silencio para el procesado. Una, dos, que no existe, hay una garantía también de autoincriminarse, obviamente. Supongamos que llegamos a la fase del juicio. De hecho, sobre todo en los estados donde se practica mucho esta parte de interrogatorios, que intervienen las partes, casi nunca se permite que el acusado, el defensor, no permite que el acusado declare, porque se pueden encontrar con fiscales muy avesados, muy acuciosos, que les pueden hacer caer, obviamente, en el punto de una responsabilidad, si llegan a declarar. Casi que como última ratio, como última instancia, si no queda de otra, declaran. Pero decía, para el caso nuestro, el defensor nunca solicitó que se decretara el testimonio de su cliente. Eso no impide que en el juicio oral, ya terminando, dice, practicadas las pruebas de la fiscalía, comenzamos con las pruebas de la defensa. Terminada la defensa, último testigo, sí, señor juez, pero, señor juez, quiero pedirle un favor, y es que mi cliente desea testificar en este juicio. No faltará el que diga, pero ¿cómo así? Si es que no se decretó la prueba. No importa. Es una garantía del procesado renunciar a su derecho a guardar silencio. Y aunque no se haya decretado la prueba, puede perfectamente solicitarse su declaración en el juicio oral. Tenemos 3 casos en los cuales entonces se pueden practicar pruebas no decretadas en la preparatoria. Prueba sobreviniente, refutación, prueba de refutación y declaración del acusado como testigo, obviamente. Eso lo veremos en su momento. Entonces, ese juez decreta las pruebas, ya hemos establecido, se pueden apelar las pruebas no decretadas, las rechazadas, las excluidas, y una vez quede eso así, el juez en la preparatoria le corresponden 2 cosas. La primera, la preparatoria. Primera cosa, ¿cuál es? Es establecer el orden en que deben practicarse las pruebas. Una. Y la segunda, fijar la fecha para el inicio del juicio oral. El artículo de la preparatoria, me refiero al artículo 366. Hay un artículo que debo decir, 2 artículos que me parece que son procedentes aquí. La prueba ilegal, 360. El juez excluirá la práctica o aducción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este código. Se refiere a las pruebas ilegales y a las pruebas ilícitas. Mejor dejemos ahí, porque quisiera hacer referencia a
la tesis sobre la llamada regla de exclusión, o como llaman los americanos, exclusionary rule, del artículo 29 de la Carta Política de último inciso. Y además hace referencia a uno de los casos emblemáticos de la jurisprudencia norteamericana, que es el de Silverstone Lumber Co. versus United States, que hace referencia a aquellas pruebas derivadas de pruebas ilegales o pruebas ilícitas. Dejemos ahí, por favor, le ruego, para que tengan en cuenta que va a hacer referencia en la próxima charla, que debe ser ¿cuándo, chicos? ¿El sábado? Sí, señor. Ah, bueno. Evelyn, ¿me vas a escribir algo allí, Evelyn? ¿O escriben Evelyn? Ah, bueno, entonces, por favor, se queda Evelyn ahí y ya terminamos la clase. Ya terminamos la clase. Se pueden retirar. Se queda Evelyn conmigo aquí, por favor. Y ¿esto qué? Nos vemos en la próxima charla para que comentemos algunas cosas sobre